¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión. Y bueno, hasta ahora debemos estar convencidos que el branding va a hablar por la marca. Va a decir fuerte y claro quién es, pero para esto las actividades de arranque o los elementos básicos como el logo o la colorimetría pues son básicos, pero hay muchos otros elementos que son igual de importantes porque estamos construyendo una marca y debemos de hacer que sea de la forma más original y memorable. Lo último que queremos es que el usuario final de una marca, de una marca nuestra o de la marca que estemos trabajando para un cliente, no la pueda ubicar de una manera visual. O sea, que nos digan incluso que han pasado cerca del establecimiento y que no lo han visto por angas o por mangas. Uno de los elementos que conforman un proyecto de branding son los patterns o los patrones. Esta es un área muy interesante, incluso hay gente especializada en la creación de patrones y aunque es un elemento muy discreto, incluso el usuario final de una marca no suele tener un contacto directo en la mayor parte de estos proyectos. La creación acertada de un buen patrón define incluso el tono de la marca. A veces algunos proyectos tienen más atención que un logo. Vamos a ver distintos ejemplos sobre los patterns o los patrones para que vean cómo se puede lograr que es realmente una parte bastante artística de la construcción de una marca. Entonces, ¿qué es un pattern? Por definición tenemos que es un elemento gráfico que se repite de manera infinita. Básicamente y sencillamente es eso. Los podemos ver de una manera muy cotidiana. Un ejemplo muy práctico de cómo funciona un pattern son los mosaicos o las losas que están en los baños o en las paredes de las casas. Que partiendo de un rapport, que es la pieza básica que hay que repetir, puede alcanzar una superficie de cualquier tamaño. Lo mismo sirve para cubrir las paredes de un baño pequeño como para cubrir el piso de un patio bastante grande. Otro escenario común es la ropa. Como los vemos en distintos estampados o texturas, en este caso tenemos que la tela que se usa para un vestido o para una blusa tiene un patrón que va a ser obviamente en tamaño mucho más grande de lo que se utiliza para hacer el vestido o la blusa, o la tela que se usa para hacer tapicería. Vamos, que son objetos que están pensados en ser adaptables a cualquier espacio. ¿Ok? Aquí tenemos dos conceptos importantes entonces. El pattern es este elemento gráfico que se repite de manera infinita y el rapport es precisamente la pieza que se está repitiendo. ¿Ok? El patrón ya tenemos como tal ya esto conformado, ¿no? Pensado para que se repita. Ya vemos ahí una parte que se está repitiendo. El rapport es únicamente como la pieza inicial. Voy a dejarles en la descripción del video otro link para otro video de las empresas finlandesas Marimekko y Finnair, que es la aerolínea finlandesa más importante del país, y que hicieron una unión de sus trabajos para poder hacer elementos gráficos. O sea, Marimekko, que es una empresa que si les interesa el tema de los patrones deben de ubicarla, es uno de los despachos más importantes de nivel mundial y desde hace muchísimos años que precisamente se dedica a la creación de patrones. Ellos les hacen la imagen a Finnair para los aviones, para los vuelos locales. Entonces van de elementos muy sencillos que van dentro del avión, como puede ser las losas o los platos, ¿no? Para servir los alimentos, las cobijas e incluso cómo se ve el fuselaje del avión por la parte posterior. Entonces veanlo, está muy interesante. ¿Por qué son importantes los patterns en un proyecto de branding? Primera, nos da un valor estético. Como lo dije, define el carácter de la marca, porque si se hace de una manera acertada va a expresar la identidad, incluso el storytelling. Incluso a veces proyecta mucho más que el logotipo. En segunda, unifica. Creemos que debemos tener siempre el logotipo en todos lados, pero a veces se ve hasta un poco saturado. Entonces, un proyecto de patronaje cumple ese objetivo de que las cosas se vean unificadas, pero sin saturar algunas aplicaciones como se hace a veces con el logo. Y finalmente, inspira. Los patronajes son un detalle que ayudan a la fidelidad de la marca a través de su uso. Como gestores de branding también es muy importante que esta inspiración la tengamos porque nos hace imaginar otros lugares en donde aplicar la imagen corporativa. Entonces, si mi logo me está dando para, no sé, para hacer
el uniforme, igual el patrón me va a inspirar para ya hacer playeras y hacer otros materiales utilitarios para regalar a los clientes. Hay muchas cosas, entonces tener un buen elemento de patrón nos va a inspirar bastante. ¿Dónde vamos a ver y aplicar los patterns o las texturas dentro de un proyecto de branding? Básicamente todo lo impreso es un terreno fértil para un pattern. Hablamos de la papelería corporativa, los uniformes, los empaques, los anuncios publicitarios, incluso su presencia en redes, en aplicaciones o en sitios web. ¿Cómo debemos elegir un proyecto de patronaje? Pues es muy abstracto. Como le he dicho, hay agencias especializadas en hacer esos trabajos y se nota, porque sus proyectos son el producto como tal, o sea, hacen un patrón y por su valor estético da para hacer cantidad de productos como pueden ser ropa, mochilas, papelería. En el branding, sin embargo, vamos a ir por un patrón mucho más discreto que acompañe y refuerce. Debe de estar totalmente relacionado con mi marca o no. Es decir, si vendo hamburguesas, mi patrón no debe de ser a fuerza unos jitomates, una mostaza, a menos que el concepto así lo requiera. Pero la mayor parte de las veces algunos elementos geométricos o los colores corporativos nos sirven para poder hacer un proyecto de patronaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esta marca de café utiliza como patrón esas figuras asimétricas, ¿no? Pareciera como un confeti, pero está aunado a un concepto de marca que nos remite a una esencia natural de bosque, de frío, pero vamos a ver como un ambiente acogedor, ¿no? Como una cabaña en medio del bosque. El naming y el logo también hacen alusión a un oso. Incluso el patrón nos da este aspecto salvaje, ¿no? Y aquí lo vemos en la papelería, pero también nos sirve para los vasos del café. Incluso lo vemos como un material decorativo de las ventanas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una idea más que nos sale con los patrones. En esta otra, que es una heladería, lo usa en los menús o en los vehículos, y podemos ver cómo no está relacionado con la marca, o sea, con el logotipo. No tiene ninguno de los elementos del logo en el patrón directamente, pero este concepto lineal y la colorimetría y como esas onditas y que es una marca de una sirena hacen que lo relacionemos y que pensemos que están adecuados. Esta otra marca también de helados lo lleva a lo textil, pero incluso a lo decorativo. Obviamente este es un trabajo producto de una sensibilidad y una experiencia mucho mayor. Parecieran piezas de arte, pero eso no quiere decir que un diseño sencillo carezca de valor. Aquí el secreto es que el patrón sume al concepto de la marca. No hay nada que nos inspire dentro de lo que yo hice, entonces debemos de trabajar más en el concepto de la marca. Es por eso que los valores del branding, en una primera parte que es la emocional, debemos de tenerlos claros para que haya avance en estos elementos. Si no nos hace sentir nuestra marca cuando nos la imaginamos, nada de esto sale. El patronaje se puede hacer de una manera muy sencilla en casi cualquier programa. No tiene la mayor ciencia porque es únicamente hacer unas repeticiones, pero el rapport que sintetiza todo ese poderío del pattern no se hace con ningún programa. Ese necesitamos tener la inspiración nosotros, si no, no sale. O sea, incluso podemos bajar de internet algunos elementos, pero aún así, si no hay inspiración, o sea, si no tenemos esta parte emocional genuina, no sale ningún pattern en ninguno de los programas. En este momento analizamos si lo que se ha avanzado hasta ahora en mis proyectos de branding me inspira lo suficiente para crear un patrón y en dónde lo voy a utilizar, qué tipos de figuras voy a utilizar o qué atributo de mi identidad voy a sobresaltar con mi patrón. ¿Será elegante, divertido, abstracto, artístico? ¿Va a ser totalmente relacionado a mi marca o voy a utilizar algún elemento de mi logo, alguna letra que sea como distintiva? Ojo, el patrón debe de sumar y unificar siempre. No en todos los proyectos es necesario. La verdad es que ningún cliente te lo pide de manera directa cuando te pide que hagas su imagen corporativa, y mucho menos cuando un negocio va empezando. Pero más vale anticiparnos y crear este patronaje que nos va a sacar de muchísimos apuros en proyectos grandes. De repente no sabemos con qué decorar la papelería y que no se vea como que estoy haciendo otro proyecto aparte. Utilizamos el patrón. Entonces, cuando tenemos esta parte van a ver cómo avanzamos muchísimo y se nos van a facilitar muchísimo las cosas también, ya avanzando en las aplicaciones de un branding.